Hoy en este video vamos a platicar de las herramientas básicas, ya sea que las quieras regalar para un familiar, para alguien que pues tú sabes, ¿no? Que le gustan hacer las manualidades, hacer cosas en su casa se dedica a algún tipo de instalación, o inclusive si tú quieres empezar en esta parte de hacer cosas en tu casa, distintas reparaciones que necesitas hacer en tu casa, o inclusive te quieres dedicar a algún oficio, simplemente te quieres dedicar a algo de la parte de ingeniería, inclusive también si eres un estudiante, pues bueno, vamos a platicar de las herramientas básicas que puedes tener en tu caja de herramientas para poder adquirirlas ya próximamente en los próximos descuentos. Y vamos a empezar de lleno con las herramientas que yo les recomiendo adquirir, ya sea que a lo mejor sean tus primeras herramientas o inclusive también voy a platicar de distintas herramientas, sobre todo para personas que a lo mejor ya están un nivel un poquito más arriba, de que a lo mejor ya quieran herramientas pues más especializadas. Vamos a empezar con una de las herramientas más versátiles y más multifuncionales que puedes tener, que es un taladro. Y sí, estoy hablando de esos taladros de toda la vida, existen en estas versiones o también existen en las versiones inalámbricas. Ya hoy en día, sobre todo si lo vas a regalar, ya regala uno con baterías, ya no son completamente impagables o ya la diferencia de precio pues ya no es tanta. Realmente ya con la llegada de marcas chinas en este tipo de herramientas, sinceramente pues hay varias marcas chinas que valen la pena, tienen una buena calidad, como lo son Dongcheng, que hasta el momento pues yo he visto que en general hablan bien de este tipo de marcas que tienen herramientas ya con baterías y que funcionan pues bastante bien. Pues bueno, este tipo de herramientas como un taladro puede funcionar muy bien. Si lo vas a regalar, que sea baterías, eso desde mi punto de vista. Si ya lo que quieres es a lo mejor ahorrar mucho más dinero, pues sí puedes ocupar uno de los que son con cable eléctrico. También va a funcionar, sinceramente no es tan cómodo como el de las baterías, pero también funciona y funciona bastante bien. Siempre ha funcionado ese tipo de herramientas. Una de las cosas que tenemos que ver en este tipo de herramientas que son los taladros es sobre todo los sistemas de seguridad que tienen. Ya inclusive, como se los digo, marcas chinas genéricas que pues realmente no es como que tengan el gran nombre, de todas formas ya cuentan con ciertos sistemas de seguridad. Entre ellos este sistema de seguridad, que es básicamente que si se llega a atorar la broca o siente que el taladro hace algún tipo de movimiento brusco, en ese momento se apaga por completo el taladro, evitando así de que te puedas llegar a hacer daño con la herramienta. Esto no es de que si eres un usuario avanzado no necesitas este tipo de sistemas, ni tampoco si eres un usuario que va empezando en esta parte de agarrar herramientas, tampoco no está por demás buscar una herramienta con este tipo de seguridad. Realmente sí vale la pena, nunca sabes cuándo puede llegar a pasar algún tipo de accidente, por lo tanto tienes que tener mucho cuidado con la utilización de las herramientas. No estoy diciendo que pueda llegarte a pasar, pero todos, sobre todo cuando vamos empezando, en algún momento hemos hecho una mala práctica con la herramienta, y qué mejor que la herramienta pueda llegar a protegerte de algún susto que te pueda dar. Otra de las recomendaciones que les voy a dar con los taladros es de que, sobre todo si es su primera herramienta, o sea su primer taladro, si busquen una herramienta calidad-precio, sobre todo busquen de que pueda llegar a resistir golpes, caídas, malos usos. O sea, no porque como tal yo les vaya a decir de que vayan a darle un mal uso a ese taladro, pero lo van a hacer. Porque sobre todo si van empezando, pues a lo mejor no tienes ese cuidado por la herramienta o no sabes cómo es de que se debe de utilizar. Vuelvo a lo mismo. Tu deber cuando tengas una herramienta es buscar cuáles son las buenas prácticas de utilización de esa herramienta. Pero una cosa es de que tú las veas en un manual o alguna cosa así, o inclusive en un video, a que tú lo estés realizando en ese momento. Entonces, sí o sí en algún momento vas a llegar a hacer algún movimiento o vas a utilizarla de forma inadecuada esa herramienta. Por lo tanto, busquen una herramienta que o sea fácil de reparar y barata, o que no sea tan costosa o que resista ese tipo de uso. Deben de tener mucho cuidado con la elección de estas herramientas, porque deben de buscar una que tenga una buena calidad, pero que tampoco sea completamente costosa, o que sea una herramienta que se podría decir de lujo, para que pues también no les duela al momento de hacer algún tipo de mala práctica con este tipo de herramienta. Ya en el momento de que ustedes puedan tener más expertise, ya tengan pues más experiencia con este tipo de herramientas, pues bueno, también ya ustedes van a poder adquirir herramientas pues mucho más caras, a lo mejor y con más lujo, o inclusive con algunas otras funciones dependiendo de lo que ustedes quieran realizar con esa herramienta. Y ahora vamos a platicar de una extensión de esta herramienta, que serían las brocas. Y es que existen juegos de brocas que realmente sí podrían ser un muy buen regalo, o inclusive sí podrían ser una muy buena compra, pero solamente si es tu primera compra de brocas. ¿A qué me refiero?
Un ejemplo, yo soy más de la idea de buscar las brocas que son las que vas a necesitar. Por ejemplo, si tú utilizas más de un cuarto, pues en general en ese juego de brocas vas a tener una, dos, máximo tres juegos de esas brocas y obviamente cuando se llega a desgastar pues vas a tener que cambiarlas. Y en ese momento pues bueno, pueden pasar dos cosas, o que dejes vacío ese espacio de brocas o que inclusive tengas varias brocas que jamás vas a utilizar. Y es que lo que pasa es de que cuando vas empezando no sabes realmente qué tipo de broca es la que vas a necesitar. Yo sí digo que es una muy buena compra si es tu primer juego de brocas. En ese momento pues yo siento que sí es una buena compra, pero ya consecuente pues ya no valdría la pena comprar todo ese juego de brocas, ya solamente pues, las que más estés utilizando y pues de vez en cuando agarrar las que tienes extra para algún otro tipo de trabajo. Recuerden que las brocas son consumibles. Por más de que las estemos cuidando, claro que podemos alargar su vida útil, sí, eso no cabe duda, pero la gran realidad es de que en algún momento van a llegar a, pues básicamente terminar su vida útil y en ese momento pues tendremos que cambiarlas. Ahora, ¿cuáles son las marcas que yo recomiendo? Esas marcas que yo voy a estar recomendando van a ser bajo mi experiencia y las que yo he tenido. No sé si es de que existan a lo mejor algunas de que salgan malas. Esta ha sido mi experiencia. La primera sería Bosch. Bosch es de muchísima calidad, sinceramente funcionan bastante bien, o por lo menos las que nosotros hemos tenido hasta el día de hoy funcionan bastante bien. También otra de las herramientas que también ocupamos mucho es DeWalt, que también funcionan pues bastante bien. Otra de las marcas que también nos ha salido muy buena, pero obviamente sí, la verdad es bastante cara, es la marca Hilti. Sinceramente tienen muy buena calidad, en ese aspecto pues realmente no podría dar una queja de estas herramientas. Pero sí, una de las quejas es de que sí, en general son caras, las refacciones son caras, en general todo en la marca es caro, sí tienen mucha calidad, pero eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, si lo que tú quieres es salirte de lo común y quieres regalar algo que realmente se va a salir pues de las herramientas normales o de los accesorios normales que por lo general se regalan, pues bueno, justamente la siguiente herramienta es la que tú estás buscando. Y de la herramienta que estamos hablando es del nivel láser. Y es que esta herramienta es de esas herramientas que a menos de que te dediques mucho a la parte de construcción, realmente en general es un gasto que muchas veces se ve como un poco innecesario y dices, no es algo con el nivel normal, podría utilizarlo, bla, bla. Sí, pero casi siempre está en la mente de, si lo compro y si me espera una oferta, bla, bla, pues bueno, si tú quieres lucirte con un regalo, por lo general a las personas de que son un poquito manitas, que les gusta hacer algún tipo de reparación en su casa o cosas así, pues bueno, en general les gustan este tipo de herramientas que son básicamente los niveles láser. Y es que sinceramente sí te ayudan bastante, sobre todo, por ejemplo, si lo que tú quieres es poner una canaleta, que quieras poner pues varias cosas en cierto nivel y pues en vez de poner el nivel, ya sea el largo, el chiquito, y andar moviendo la pieza, pues bueno, ya básicamente tienes ahí la línea marcada y ya básicamente te guías en esa y es mucho más rápido hacer el trabajo. También, si a lo que tú te dedicas es a la parte de instalaciones, pones tubería, canaleta o inclusive haces la cuestión de la parte de construcción y necesitas saber de que algo está a nivel, pues bueno, también podría ser una muy buena herramienta que tú tienes que comprar. Ya hoy en día ya no son tan caros. Antes sí eran muy caros y sobre todo todavía siguen siendo, sobre todo los que son mucho más profesionales. Y hoy en día para hacer, por ejemplo, alguna reparación en tu casa o cosas así, ya existen tanto de marcas chinas como de marcas generalistas como Bosch u otras que ya no tienen niveles láser tan caros, ¿eh? Ahora, ojo, no estoy diciendo de que los niveles láser sustituyen a los niveles de gota. Todo lo contrario, se complementan. Tanto el nivel de gota como los niveles láser, pues se complementan uno con el otro para poder realmente tener un muy buen trabajo. Entonces, eso es una de las cosas que tú tienes que tener en cuenta al momento de hacer este tipo de compras. No significa que vayas a tirar o que al que le regales este nivel láser va a tirar su nivel de gota. Todo lo contrario, básicamente le va a dar más seguridad. Entonces,
ese es un muy buen regalo, sobre todo como se los digo, ya existen distintos, ya existen de distintos precios, realmente sí vale la pena un regalo de este estilo. Y ya seguimos con este tipo de herramientas, también una de las herramientas que podrían valer mucho la pena sería un flexómetro. Y es que existen muchas marcas de flexómetro, como se los digo, también existen de muchas marcas, de muchos precios, pues bueno, realmente tienen mucha variedad en este producto. Ahora, una de las ventajas de los flexómetros es de que no importa cuántos tengas, realmente nunca sobran, o sea, de todas formas, siempre vale la pena tener más flexómetros. Eso sí, yo si lo voy a regalar, sí les recomendaría uno de muy buena calidad, o sea, uno de buena calidad, de muy buena calidad, o sea, ya existen varias marcas que tienen buenos, inclusive hasta Trooper Expert tiene un flexómetro que funciona bastante bien, es de muy buena calidad, esos también valen mucho la pena. Entonces, pues bueno, ya tampoco los precios no son completamente disparados para la parte de comprar un buen flexómetro. Entonces, pues bueno, nada más es cosa de investigar cuáles son los mejores. En general, pues desde mi experiencia, los Milwaukee funcionan muy bien. Tienen, sobre todo en donde vas a ver la calidad de un flexómetro, es cuando tú lo zafas y en ese momento, pues bueno, básicamente cuánto es lo que soporta el estar firme con respecto a cuánto es lo que lo sacaste. Entonces, eso hay que fijarse, pero de todas formas, en cualquier caso, siempre es un muy buen regalo un flexómetro, nunca está de más, entonces para que también lo tomen en cuenta. Y ya por último, esta se podría decir que es una herramienta, pero pues bueno, no sé si clasificarla como tal como una herramienta, pero sí es bastante útil y es una navaja suiza o de esas navajas que tienen distintas herramientas y que pues por lo general pueden ser bastante chiquitas o de repente también pueden ser bastante gruesas dependiendo de cuántas herramientas son las que tengan. Entonces, son de esas herramientas que tampoco nunca sobran, realmente sí te pueden llegar a salvar de una que otra, sobre todo los desarmadores. A mí me han llegado a salvar de una que otra esos desarmadores que traen y funcionan bastante bien. Entonces, sí, sinceramente, una Victorinox, no sé qué otras marcas haya, pero en general la más famosa es Victorinox. Y sinceramente, una navaja multifuncional vale mucho la pena. También existen unas con que se pueden hacer pinzas y cosas de ese estilo. Esas de pinzas alguna vez la utilicé, no me gustaron sinceramente, pero no significa que a lo mejor y las que yo tenía pues eran de mala calidad, pero puede ser de que existan algunas de que sí valgan la pena. Entonces, sí busquen una muy buena navaja multifuncional que pues realmente sí podría llegar a ser bastante funcional a quien quieran regalársela, o inclusive si tú eres una persona que acampa mucho, que hace distintas cosas como, no sé, Boy Scout o cosas de ese estilo, pues bueno, o también que inclusive, por ejemplo, en tu trabajo necesites atar varias cosas, también una navaja multifuncional podría ser muy útil si es de que te quieres comprarte una. Entonces, pues bueno, este es el video que te va a decir de que te tengas que comprar herramienta. Yo siempre voy a decir de que sí o sí se anden comprando herramienta porque realmente es una inversión que siempre va a valer la pena. Y es que sinceramente, aunque suene exagerado, hay veces de que entre más herramienta tengas y más herramienta especializada tengas, pues más fácil va a ser el trabajo, más rápido va a ser el trabajo y puede ser de que te canses mucho menos. Entonces, sí, siempre la herramienta va a ser una excelente inversión. Pero déjame en los comentarios qué herramienta es la que tú recomendarías regalar o qué herramienta es la que sientes de que te falta en tu caja de herramientas. También si te gustó el video, me ayudarías mucho si lo compartes, le das me gusta y te suscribes al canal para así llegar a cada vez más personas. También te puedes suscribir a todas nuestras redes sociales que también por ahí estamos subiendo distinto contenido. Gracias por quedarte hasta el final del video y recuerda, nosotros somos Instel.